Un saludo, queridos amigos. Bien, hoy vamos a hacer un repaso a los huesos de la cabeza. La cabeza se divide en dos, lo que es el neurocráneo, que está formado principalmente por los huesos que recubren al encéfalo, y el viscerocráneo, que van a ser los huesos que van a formar la cara. Cuando nosotros vemos el neurocráneo está formado por 8 huesos, de los cuales 4 son impares y 2 huesos son pares. Los 4 huesos impares se encuentran en la línea media, como son el frontal, el etmoides, el esfenoides y el hueso occipital. Y los huesos pares serían los temporales y los parietales. Cuando vemos nosotros a estos 8 huesos, ya, y la cara va a estar formado por 14 huesos, pero vamos a poner 15 porque el etmoides también forma parte, en este caso, del tabique nasal. Los huesos que van a formar en este caso la cara son 6 pares que van a estar formados por los maxilares, los córneas nasales inferiores, el hueso cigomático, los huesos palatinos que van a formar parte del paladar. Tenemos a los nasales y finalmente a los lacrimales. En este caso, los huesos impares son el vómer, la mandíbula y excepcionalmente vamos a poner a un hueso más que sería el etmoides, que forma parte del tabique nasal. Ahí estarían los 15 huesos. Bien, vamos a comenzar hablando ahora sobre los senos paranasales. Los senos paranasales son estructuras cavidades aéreas dentro de los huesos que van a estar recubiertos por mucosa respiratoria. ¿Qué quiere decir? Que la mucosa que se va a encontrar dentro de las cavidades nasales se van a extender y van a ir a estos espacios aéreos. ¿Para qué sirven estos senos paranasales? Primero que nada, amplían la mucosa respiratoria. Segundo, calientan el aire, humedecen el aire. Y se van a encargar también de disminuir el peso de los huesos, principalmente de la cabeza. ¿Qué huesos contienen senos paranasales? Los huesos frontales, los huesos maxilares, el hueso etmoides, el esfenoides, y vamos a hablar también sobre, en este caso también sobre el temporal, en este caso en sus procesos mastoideos principalmente. Como hemos dicho, estos senos paranasales contienen mucosa olfatoria. Entonces la inflamación de esto va a generar lo que son las sinusitis, que va a ser la inflamación de los senos paranasales. Como recordemos, está recubierto por mucosa respiratoria y también se puede inflamar y puede secretar moco, ¿no ve? Por tanto, puede generar este cuadro que puede ser una sinusitis aguda si se presenta recientemente o crónica en este caso si es de larga data ya el cuadro. Vamos a hablar sobre el plano órbito-frontal de Frankfurt. Este plano órbito-frontal de Frankfurt nos sirve principalmente para poder realizar unas buenas placas radiográficas. Nos dice que debe estar el punto más inferior de la órbita ocular con el punto más alto del meato auditivo externo. Entonces, este es el plano correcto para poder sacar las imágenes radiográficas de la cabeza. Por ejemplo, para sacar una imagen odontológica, ¿no? Para ver las piezas dentarias. O en este caso también para realizar una correcta medición de la talla en las personas. Entonces, nos sirve principalmente con esta finalidad. Vamos a hablar sobre las fontanelas. ¿Qué son las fontanelas? Son principalmente puntos de unión entre los huesos, los cuales van a ser importantes durante la vida embrionaria y durante el parto principalmente, ya que van a permitir moldear la cabeza para salir por el canal de parto. Además, también van a permitir el desarrollo del cerebro durante la infancia, ya que el cerebro va a poder expandirse y va a permitir su crecimiento y desarrollo. Los senos en este caso, las fontanelas que tenemos nosotros serían la fontanela anterior, que se encuentra entre los frontales y parietales. También tenemos a la fontanela posterior, que se va a encontrar entre los parietales y el occipital. A la fontanela esfenoidal, que se encuentra entre el frontal, parietal, temporal y esfenoides. Y la fontanela mastoidea, que se encuentra entre el parietal, el occipital y los huesos temporales.
Su cierre comienza normalmente entre los 12 y 18 meses de edad y termina de cerrar más o menos a los 6 y 8 años, cuando termina de desarrollarse el cerebro. Como les dije, la fontanela debe permitir que el cerebro crezca. Entonces, algo muy importante es que las fontanelas, por ejemplo, en pediatría nos van a poder marcar como un dato de deshidratación. Cuando las fontanelas están hundidas, quiere decir que la guagua está deshidratada y por ese motivo está produciéndose un hundimiento en su fontanela. Ahora, una fontanela bombada nos puede dar a nosotros datos de hipertensión endocraneal, hidrocefalia o meningitis. Entonces, hay que tener también muy en cuenta este tipo de cuadros clínicos. Las suturas. Las suturas, recordemos que son articulaciones de tipo fibrosa entre los huesos del cráneo. Tenemos, por ejemplo, las más comunes como la sutura coronal, que va a unir al hueso frontal con los parietales, la sutura lambdoidea, que va a unir al occipital con los parietales, la sutura sagital, que va a unir a los dos huesos parietales. Tenemos a la sutura escamosa, que se va a hacer en la articulación entre el temporal y el parietal. Tenemos también la articulación o sutura esfenoparietal entre el esfenoides y el parietal, la esfenofrontal entre el esfenoides y el frontal, ¿no ve? Y los puntos craniométricos que vamos a hablar, por ejemplo, vamos a hablar sobre el terium, por ejemplo. El terium es ese punto craniométrico de unión que se va a encontrar entre el frontal, el parietal, el esfenoides y el occipital. Y el terium es un punto craniométrico muy importante porque por su cara interna pasa la rama de la arteria meningia media. Otro punto craniométrico importante es el asterium, que es el punto de unión entre el parietal, el occipital y el temporal en la parte posterior, justo donde se cerraba también lo que es la fontanela mastoidea. Otro punto craniométrico que tenemos es el brecma. El brecma, que es el punto de unión de la sutura coronal con la sutura sagital. Otro tenemos también a la labda, que es el punto de unión entre la sutura coronal y la sutura lambdoidea. Tenemos también otro punto craniométrico que es el inium, que es la protuberancia occipital. Otros puntos craniométricos también serían la nasion, que es el punto de unión entre la sutura frontonasal. La glabera, que es la prominencia frontal más marcada en las personas, ¿no? Tenemos ahí la prominencia frontal, conocida también como glabera. Bien, entonces esos son los puntos craniométricos y las suturas también. Como hemos dicho, las suturas y las fontanelas comienzan a cerrarse más o menos, empiezan a cerrarse a los 12 a 18 meses y terminan a cerrarse a los 6, 8 años más o menos. El cierre temprano de alguna de las fontanelas o el cierre temprano de alguna de las suturas puede generar alteraciones, en este caso morfológicas, en la forma de la cabeza, ¿ya? Generando así alteraciones morfológicas en la forma de la cabeza. Bien, vamos a comenzar hablando ahora sobre el hueso frontal. El hueso frontal va a tener tres bordes, el borde parietal, el borde orbitonasal y vamos a tener también al borde esfenoidal, teniendo en esta cara inferior también lo que es la escotadura o incisura etmoidal, donde se va a articular con el hueso etmoides. Entonces, el hueso frontal tiene una superficie convexa, lisa, prominente, donde vamos a ver nosotros a la protuberancia frontal, a la glabera aquí, como he dicho que es un punto craniométrico también en la parte del hueso frontal. Se va a articular también con lo que va a ser con el hueso nasal. Tenemos aquí la espina nasal. También tenemos aquí las apófisis cigomáticas o orbitales que se van a articular con el maxilar para formar parte, en este caso, de la órbita ocular. En su cara interna, en este caso, vamos a ver principalmente a la cresta frontal. La cresta frontal que va a terminar con un foramen que se llama el foramen ciego, por donde pasa la vena emisaria nasal. En su cara inferior vamos a ver, también vemos a la espina nasal y algo muy importante de poder ver es la escotadura etmoidal, que recordemos que es donde se va a insertar el hueso etmoides, ¿no ves? Articulándose en este caso. Entonces tiene una amplia relación frontal con el hueso etmoides, también con los huesos nasales en la parte anterior, con el hueso maxilar y también con el hueso esfenoides. El frontal va a servir en este caso como punto de inserción del músculo frontal, en este caso del vientre frontal, del músculo occipitofrontal, que es muy importante, parte de los músculos de la expresión facial.
Y recordemos al foramen ciego que se encuentra justo en la parte inferior de la espina frontal, por donde pasa la vena emisaria nasal. El hueso etmoides es uno de los huesos más bonitos y complejos que tenemos dentro del cráneo. Está formado por 3 láminas. Vamos a ver nosotros. La lámina vertical, primero que nada, que es una superficie vertical, como su nombre indica, dividida en 2 partes, una superior y una inferior, por la lámina horizontal, que es esta. Y vamos a tener sus 2 masas laterales. Entonces son las 3 partes del hueso etmoides. Una lámina vertical que se divide por su lámina horizontal en superior e inferior y 2 masas laterales, donde vamos a encontrar a las cerdillas etmoidales, que son nada más y nada menos que los senos paranasales del etmoides, y al cornete nasal superior y medio. ¿Lo ve? Entonces el etmoides también forma parte de la base del cráneo del cerebro. Algo muy importante es que la lámina horizontal está perforada en su parte y van a permitir el paso de los forámenes de la lámina cribosa, que es por donde va a pasar en este caso el par craneal número 1, que sería el nervio olfatorio. Y esta lámina vertical, que se divide en 2 por la lámina horizontal, va a tener una parte superior que se llama apófisis cristalgari y la parte inferior que se va a llamar la lámina perpendicular, que va a formar parte del tabique nasal. ¿Lo ven? Junto con el hueso vómer, articulándose los dos, forman el tabique nasal óseo. Las masas laterales, en este caso cuando vamos a ir viendo nosotros, ya, bueno, aquí tenemos la lámina horizontal, sus perforaciones, que recordemos permite el pase del nervio olfatorio. Las masas laterales, cuando vemos nosotros, van a contener principalmente a las cerdillas etmoidales, que son nada más y nada menos que los senos paranasales del hueso etmoides. Al mismo tiempo también tenemos al cornete nasal superior y al cornete nasal inferior, que van a formar parte de la pared lateral de la cavidad nasal. Miren, aquí podemos ver, por ejemplo, las cerdillas etmoidales, el cornete nasal superior y el cornete nasal medio, ¿no ve? Que son parte del hueso etmoides. Algo muy importante siempre hay que recordar, el cornete nasal superior y el medio entonces son parte del hueso etmoides, ¿ya? Entonces ellos van a formar parte de este hueso. Miren, aquí podemos ver también el cornete nasal superior y el medio, parte de la masa lateral del hueso etmoides. Y articulándose la lámina vertical, en este caso, con el hueso vómer, forman lo que es el tabique nasal. El único, en este caso, el cornete nasal inferior, recordemos que es un hueso independiente. Entonces, los forámenes del etmoides, en este caso, vemos aquí al foramen etmoidal anterior y etmoidal posterior, por donde van a pasar, en este caso, por el foramen etmoidal anterior, el nervio y la arteria etmoidal anterior, y por el foramen etmoidal posterior, la arteria y el nervio etmoidal posterior. Y por los forámenes de la lámina cribosa van a perforar el par craneal número 1, conocido como el nervio olfatorio. Bien, entonces el etmoides tiene una relación importante principalmente con sus huesos vecinos, obviamente por el frontal, en la parte superior, anterior con la nariz, por detrás con el esfenoides y en la parte inferior, tanto con el cornete nasal inferior y también con el vómer. El esfenoides es un hueso que parece un murciélago, donde la cabeza, vamos a ver acá, tiene 2 alas menores, 2 alas mayores, y las patas del murciélago que parecen son las apófisis pterigoides del hueso esfenoides. Cuando vemos nosotros a este hueso, este forma lapilar la base del cráneo y se va a articular con todos los huesos del cráneo. Miren, es el único hueso que se articula absolutamente con todos. Este hueso etmoides va a tener un ala mayor, en este caso, y sus apófisis pterigoides, como hemos dicho, su cuerpo igual que se presenta acá. Esta ala menor de esfenoides también se llama, en este caso, apófisis de Ingracias. Eso se debe principalmente en honor a un anatomista que se llama Giovanni Filippo Ingracias, ¿no ven? Que fue el que dio un italiano, un anatomista italiano,
que se encargó de dar el nombre, en este caso, a las apófisis de Ingracias. Hoy en día lo conocemos mucho más comúnmente como ala menor de esfenoides. También vamos a ver nosotros, miren aquí a su seno paranasal, que sería en este caso los senos esfenoidales, que van a tener una comunicación amplia y bien marcada con las cerdillas etmoidales del hueso etmoides. ¿Ya? Entonces, con los senos paranasales del etmoides, sus masas laterales tienen una comunicación bien marcada con los senos paranasales del etmoides. ¿Ya? Y encontramos en la parte inferior lo que es la cresta anterior, que se va a articular también con la lámina perpendicular, en este caso, del hueso etmoides. En la parte posterior también vamos a ver la lámina cuadrilátera, que es lo que se va a articular en este caso con el hueso occipital, permitiendo así la articulación esfeno-occipital en la parte posterior, principalmente con la porción basilar de este hueso. Entonces la lámina cuadrangular se articula con la porción basilar del hueso occipital. Y vamos a tener también acá, miren, en la parte superior de su cuerpo, unas apófisis que van a ir puntiagudas hacia la parte posterior, conocidas como apófisis clinoides anteriores. Y además también aquí en su lámina cuadrilátera también van a existir dos puntas conocidas como apófisis clinoides posteriores. En la parte lateral, en este caso, a la fosita petitera que tenemos aquí en su parte central, vamos a ver en este caso al seno o canal cavernoso, por donde va a pasar la arteria carótida interna. No solamente la arteria carótida interna, sino también aquí, obviamente, se llama seno cavernoso, porque se encuentra el plexo venoso cavernoso. Bien, vemos aquí la fosita pituitaria, la glándula de hipófisis, entonces rodeando aquí tenemos al seno cavernoso, que contiene, además de las venas del seno cavernoso, contiene a la arteria carótida interna. Tenemos también en este caso al par craneal número 3, que es el oculomotor, al 4, que es el troclear. Tenemos también al sexto par craneal, que es el nervio abducens, y la primera y segunda rama del nervio trigémino, que sería el nervio oftálmico y el nervio maxilar. Entonces, estos componentes van a formar parte de lo que va a ser del seno cavernoso. Recordemos entonces, el seno cavernoso contiene a las venas del seno cavernoso, a la arteria carótida interna, al par craneal número 3, número 4, número 6 y la primera y segunda rama del quinto par craneal, que sería el nervio oftálmico y el nervio maxilar. ¿Vale? Entonces, algo muy importante siempre cuando vemos en la parte posterior de los esfenoides, vemos aquí a las apófisis pterigoides, por ejemplo, ¿no ve que tiene dos hojas? Una lámina externa y una lámina interna, ¿ya? Esta lámina externa se relaciona mucho con el músculo pterigoideo medial y la lámina interna en este caso, ¿ya? Va a formar parte de la pared lateral de las cavidades nasales principalmente. ¿Ya? Aquí es donde se inserta entonces el músculo pterigoideo medial en la hoja lateral externa de la apófisis pterigoides del esfenoides. La carótida interna, recordemos que la carótida interna va a perforar el hueso temporal y va a entrar por el conducto osifocarotídeo dentro del temporal y va a salir en este caso perforando acá en el seno cavernoso dentro del cráneo, ya para finalmente entrar a su porción cerebral. Entonces por eso dividimos a la carótida. Recordemos que en esta porción del seno cavernoso también va a dar varias ramas, como una de ellas, por ejemplo, a la arteria oftálmica, que van a contribuir con la irrigación principalmente de la cavidad ocular. Vemos también acá, miren, vemos en un surco, aquí vemos a los conductos ópticos que se encuentran ahí justo. Vemos aquí al surco prequiasmático, donde se va a encontrar también el quiasma óptico. La silla o fosita pituitaria, donde se va a encontrar la glándula hipófisis, ¿no? Y aquí atrás, en este caso, la lámina cuadrangular de esfenoides. Algo muy importante de marcar en este caso es que en la fosita pituitaria vamos a encontrar a la glándula hipófisis, que es en este caso la glándula madre de todo nuestro organismo, que se encarga también
con el hipotálamo de comunicar lo que es el sistema nervioso con el sistema endocrino. Entonces, la glándula hipófisis, que recordemos que secretan diferentes hormonas en su lóbulo posterior, secreta lo que es hormona antidiurética y oxitocina, y en el lóbulo anterior secreta grandes hormonas importantes para regular el metabolismo de nuestro cuerpo, como es la hormona de crecimiento, la hormona estimulante de tiroides, la hormona luteinizante, la hormona folículo estimulante, la prolactina y la tirotropina, que son hormonas muy importantes que se van a encargar de regular todo el metabolismo de nuestro organismo. Bien. También cuando vemos nosotros en las alas mayores de esfenoides, también vamos a ver sus forámenes. Y vemos también en la punta final de las alas mayores de esfenoides, la espina de esfenoides. En esta espina de esfenoides se van a insertar tres estructuras muy importantes. ¿Ya? Primero que nada se va a insertar acá el músculo tensor del velo del paladar. ¿Ya? También se inserta el ligamento esfenomaxilar. Y finalmente el ligamento también pterigoespinoso, o también conocido como ligamento de Sivigny, en honor en este caso a Filippo Sivigny, que es un atomista italiano también que se encargó de descubrir en este caso a dicho ligamento. Bien, los forámenes que tenemos a nivel de esfenoides, recordemos, primero hemos visto el canal óptico, en el canal óptico por donde pasa el par craneal número 2 o el nervio óptico, además también de la arteria oftálmica. Tenemos a la fisura orbitaria superior, por donde va a pasar el par craneal número 3, número 4, además también el nervio oftálmico, el par craneal número 6, que sería el nervio abducens, y también las fibras simpáticas del plexo carotidio. Todos ellos van a ingresar entonces por la fisura orbitaria superior. Por el foramen redondo mayor van a pasar, en este caso, lo que es la segunda rama del trigémino, que sería el nervio maxilar. Por el foramen oval va a pasar la rama mandibular del trigémino, que sería su tercera rama, además también de ramas de la arteria meningia accesoria. Y por el foramen espinoso retorna al cráneo lo que es la rama meningia del nervio mandibular, además de la arteria y la vena meningia media. Y finalmente por el foramen lacerum, que en sí no, en una persona viva está cerrada este foramen, sin embargo por aquí perfora lo que va a ser el nervio petroso profundo, que viene del plexo carotidio para aportar fibras simpáticas al cráneo. Entonces recordemos siempre los tres nervios muy importantes. Por la fisura orbitaria superior pasa entonces el par craneal número 3, que es el oculomotor, el nervio troclear, también pasa el nervio abducens, ¿no? Además también, hemos dicho también del plexo simpático, ¿no ve? Y también entonces también va a pasar la rama, en este caso del nervio oftálmico del trigémino. Por el foramen redondo mayor pasa, hemos dicho, el nervio maxilar. Y por el foramen oval va a pasar el nervio mandibular. Entonces hay que recordar esto. Por el foramen redondo mayor pasa aquí y va a llegar a la fosa pterigopalatina todavía. Ya vamos a ir hablando posteriormente. O bueno, también pueden repasar esto en la parte de nervios de la cara que tenemos también en otro video. Bien. Como hemos dicho también, aquí tenemos al foramen espinoso, que recordemos que por ahí va a pasar el nervio, en este caso llama meningia del nervio mandibular, y también se torna por ahí, o bueno, entra al cráneo la arteria meningia media. El esfenoides es el único hueso que se va a articular con todos los huesos de la cabeza, con el frontal, con el etmoides, con los parietales, con los temporales y con el hueso occipital. Esa es la gran importancia que tiene este hueso. Bien, vamos a ver ahora al hueso occipital. El hueso occipital tiene tres partes, una porción escamosa, una porción basilar y una porción condilar. La porción condilar es la que se articula con el hueso esfenoides. La porción basilar es la que se va a articular con la cervical número 1, que sería el atlas. Entonces vamos viendo en su porción, en este caso,
En la parte externa vamos a ver aquí las líneas nucales superior e inferior, ¿no?, de la cresta occipital, y vemos, miren, la línea nucal superior y la línea nucal inferior, que van a servir como puntos de inserción para varios músculos. La línea nucal superior, por ejemplo, sirve para la aponeurosis epicraneal, para el subvientre occipital, también para inserción para el trapecio, para el músculo esternocleidomastoideo y para el músculo espinal de la cabeza. La protuberancia externa inferior, en este caso, también vamos a ver la inserción, en este caso, para el ligamento cervical posterior. Y también tenemos aquí a la cresta occipital en su parte central, que va a servir principalmente como punto de inserción para el ligamento nucal. Entonces aquí se inserta el hueso occipital. En la parte endocraniana, en su cara interna, nosotros vamos a ver también a lo que va a ser, primero que nada, a las fosas occipitales del lóbulo occipital, a las fosas cerebelosas, tanto derecha como izquierda, que van a ser para el cerebelo. Vemos a la protuberancia occipital interna, a la cresta occipital interna, que va a separar a los dos lóbulos cerebelosos a cada lado. Tenemos también aquí, miren, por delante el foramen magno que se va a encontrar, por donde va a salir la médula espinal, la arteria vertebral, y va a retornar también el nervio accesorio, ¿no? Entonces, este hueso occipital tiene una relación importante principalmente con los temporales y los parietales. ¿Qué forámenes vamos a encontrar? Cabe aclarar que el foramen yugular no es parte del hueso occipital. Foramen yugular, también conocido como foramen rasgado posterior, se encuentra entre el temporal y el occipital. Y por aquí van a pasar el par craneado número 9, número 10, número 11, junto con la vena yugular y las ramas meningias de la arteria faríngea ascendente y la arteria occipital. Por el foramen hipogloso se va a pasar el par craneado número 12, y por el foramen magno va a retornar el par craneado número 9, en este caso del glosofaringio. También va a salir la médula oblonga y va a ingresar también la arteria vertebral. El hueso parietal. Cuando vemos nosotros al hueso parietal, son dos huesos pares que van a formar principalmente la parte lateral de la cabeza. Van a tener en su cara exocraniana principalmente parte de las líneas nucleares temporales, y en su cara interna o endocraniana van a tener principalmente las impresiones de la arteria meningia media. Estos huesos parietales se van a articular principalmente entre los dos a través de la sutura sagital, y también se van a articular con el temporal a través de la sutura escamosa, con el frontal a través de la sutura coronal y con el occipital a través de la sutura lambdoidea. Bien, uno de los huesos más bonitos de estudiar es el hueso temporal. El temporal tiene tres porciones. Una porción escamosa lisa, una porción mastoidea donde se encuentra la apófisis mastoides, y una porción petrosa que es irregular, sino que en la porción petrosa encontramos nosotros al conducto auditivo interno. ¿No? En la porción escamosa del hueso temporal vamos a ver lo que es a la apófisis cigomática para formar parte del arco cigomático, y también vamos a encontrar al meato auditivo externo, por donde va a ingresar en este caso el punto de origen aquí del pabellón auricular, en la parte cartilaginosa de la oreja. Además también vemos aquí a la cavidad glenoidea, que es donde se va a articular el cóndilo de la mandíbula en articulación temporomandibular. En su cara interna también vamos a ver diferentes surcos, impresiones también, ramas de la meningia media. Vemos a la presión, en este caso a la fisura petroescamosa y al surco del petroso mayor también, por donde va a salir el nervio petroso mayor. Vemos al conducto auditivo interno, por donde recordemos va a ingresar el plan craneal número 7 y número 8. Vemos también en su cara externa o exocraniana, en este caso las líneas temporales, donde se va a insertar también en este caso el músculo temporal. En su porción mastoidea, por ejemplo, del hueso temporal, vamos a ver el agujero mastoideo, por donde pasa también la vena emisaria mastoidea, la apófisis mastoides, que va a servir como punto de inserción para varios músculos, entre ellos el esternocleidomastoideo. Vemos también acá en su cara interna, vamos a ver el foramen mastoideo, como hemos dicho, un punto de inserción por donde va a salir la vena emisaria mastoidea. Y el conducto auditivo interno, ¿no ve? Su porción petrosa.
Entonces, miren la porción petrosa, vemos aquí al surco del nervio petroso mayor, surco petroso superior. Vemos también lo que va a ser en este caso a la porción peñasca o petrotimpánica que vemos acá. Y el conducto auditivo interno. Bien, este surco del nervio petroso mayor, recordemos, por acá va a pasar el nervio petroso mayor, además que también va a pasar la rama petrosa de la arteria meningia media. Es muy importante, por acá va a salir entonces el nervio petroso mayor del nervio facial, una de las ramas intracraneales del nervio facial en su trayecto por el conducto auditivo interno. También vemos a la apófisis estiloides, miren, donde va a salir aquí, entre la apófisis mastoides y estiloides tenemos al foramen estilomastoideo, que es por donde va a salir en este caso el par craneal número 7. Sus cavidades de hueso temporal, bien, como hemos dicho nosotros, tenemos al oído interno. Aquí adentro se encuentra el oído interno, también se encuentra la cavidad timpánica del oído medio y tenemos también el conducto auditivo externo en su porción ósea. Entonces esas estructuras se van a encontrar dentro del hueso temporal. Además también tenemos al sifón carotidio o conducto carotidio por donde va a ingresar la arteria carótida interna, también del plexo carotidio. Y también tenemos acá al foramen rasgado anterior, que recordemos que por ahí sale hacia dentro del cráneo. Y perfora por acá, entonces hemos dicho, el nervio petroso profundo y ramas, en este caso, de la arteria meningia media. Recordemos que el foramen rasgado anterior es una estructura normalmente cerrada, pero este foramen aserum o rasgado anterior, en este caso, está tapada o cerrada, en este caso, por un cartílago, pero por ahí perfora, hemos dicho entonces, el nervio petroso profundo, ¿ya? Que va a aportar con fibras, en este caso de fibras de tipo parasimpática, para unirse con el nervio petroso mayor y formar el nervio del conducto pterigoideo. Y el foramen rasgado posterior es el foramen yugular, por donde sale el par craneal número 10, número 9, número 10 y número 11, junto con la vena yugular. El plexo carotidio, como hemos dicho, está formado en este caso a través del ganglio cervical superior y se va a encargar de envolver a toda la arteria carótida, ingresando por el sifón carotidio y terminando saliendo por el foramen rasgado anterior dentro del cráneo. Aquí podemos ver a las cerdillas mastoideas, que son nada más y nada menos que los espacios aéreos o los senos paranasales que tenemos a nivel de la apófisis mastoides, que se encuentran dentro del antromastoideo. ¿Cuáles son los forámenes que encontramos entonces en el temporal? Tenemos primero que nada el conducto auditivo interno, por donde sale el par craneal número 7, número 8, además también de la arteria maveríntica. Recuerden que el par craneal número 7 inicialmente entra por el conducto auditivo interno, hace un trayecto dentro del oído medio, oído interno, y va a salir finalmente por el foramen estilomastoideo. Esa es su salida del cráneo, ¿no ven? Además, también tenemos el foramen mastoideo, por donde va a salir la vena emisaria nasal, la vena emisaria mastoidea, además de la rama meningia de la arteria occipital. Los huesos de la cara, bien, vamos a ver primeramente, la parte ósea del paladar está formado por dos huesos, por el hueso maxilar y por el hueso palatino, formando esto lo que es el paladar duro. El hueso cigomático va a formar parte principalmente de los pómulos de la cara. Y los lagrimales van a formar principalmente parte, en este caso, de la cara interna de la órbita ocular. Tenemos también los huesos nasales que forman la porción ósea de la nariz, al cornete nasal inferior, que es un hueso independiente que forma parte de las conchas nasales en la pared lateral de las cavidades nasales. El único hueso móvil de todo el cuerpo, que sería la mandíbula, que tiene su cuerpo, bueno, su rama, su cuerpo y su ángulo, siendo que en su rama tiene dos apófisis, la apófisis condylar y la apófisis coronoides. Siempre se van a acordar, el conde tiene su corona, ¿no ve? El condylar, cóndido, por eso es circular, y coronoides en punta, ¿no ve? Entonces vamos a ver. Y en su cuerpo se van a encontrar los procesos alveolares, donde se van a ingresar, en este caso, la arcada dentaria inferior.
Tenemos en su cara interna de la rama también el foramen alveolar inferior, por donde va a ingresar el nervio alveolar. Y tenemos en la parte final del cuerpo el foramen submentoniano, por donde va a salir su rama terminal, que va a ser el nervio mentoniano para inervar la piel de la parte anterior de la cara. Muy bien, chicos, espero que les haya gustado este pequeño repaso. Agradecerles nuevamente su compromiso con estudiar la anatomía y nos vemos hasta otra oportunidad. Gracias.